Hola, buen día, buen día. Muchas gracias nuevamente por la invitación a compartir una charla. Esta charla va a ser algo sencilla y rápida, pero no por eso queremos que no sea constructiva y académica y educativa para esto. Vamos a ver algo de resonancia magnética, las neuropatías inmunes, principalmente dirigiéndonos al Guillain-Barré. Eh, es algo potencialmente, es una enfermedad que debemos considerar, principalmente cuando la clínica es muy florida y obviamente los hallazgos electromiográficos son los que nos van a dar hincapié a dar el seguimiento de esto y que nosotros por imagen debemos reconocer todos estos hallazgos y poco a poco ustedes lo irán viendo. Eh, los objetivos de esta charla van a ser reconocer los patrones por imagen de las enfermedades neuropáticas o inflamatorias radiculares, qué secuencias utilizamos y cuáles son las que tenemos que revisar para darles una aproximación diagnóstica y con qué pilares de los estudios paraclínicos tenemos que interactuar para esto. Y obviamente tener algunos de los principales diagnósticos diferenciales por imagen para reconocer y estandarizar nuestros criterios y nuestros hallazgos o descripción de nuestros estudios. En forma general, esto ya lo sabemos, la resonancia magnética es una técnica no invasiva. Nos da la posibilidad de tener imágenes multiplanares con mayor nitidez y valora el comportamiento de los distintos tejidos del cuerpo. Ese es muy importante de acuerdo a cada secuencia o familia de las secuencias y a cada pulso que nosotros vayamos adicionando a cada de las secuencias, a diferencia de otras técnicas, aunque en realidad se trata en algún momento de que la resonancia, al igual que las otras técnicas, tengan un poquito deslindarnos un poco de la imagen estática para hacerla un poco dinámica y eso está sucediendo en las demás modalidades. Esto nada más es un concepto súper básico para iniciar con nuestra charla. Recordemos que nuestras dos grandes familias son las secuencias en T1 y en T2, que son tiempos que miden la rapidez o lentitud de cómo se recuperan los núcleos resonantes al ser sometidos o perturbados por las ondas de radiofrecuencia adecuados. En forma general y lo más fácil en algún momento de revisar son estas dos secuencias. Cuando se ve en blanco, que es lo que se va a ver blanco en T1, la grasa, la hemorragia subaguda, el contraste y las proteínas. Este es un dato importante, dado que la hemorragia subaguda, cuando la ves blanca en las secuencias T1, recuerden, sin contraste, pues prácticamente debemos meterla en el diagnóstico diferencial. Y en los T2, pues a grosso modo, pues el agua, ¿no? Aunque la grasa se puede comportar blanca, los quistes, obviamente tumores, el propio riñón, por el comportamiento es blanco y obviamente todo lo que tiene agua. Y todo lo que se ve negro, pues son todo lo que viene en este lado, incluida la fibrosis, también el T2 se puede ver negro. Esto es súper importante para seguir la necrosis. En forma general, todas las imágenes que están del lado izquierdo son T1, las del lado derecho son T2 y la que está aquí en medio es una inversión recuperación, donde es la famosa que nosotros decimos que la grasa la volvemos negra. Entonces, recordemos que todos los tejidos van a tener un comportamiento específico tanto en cada secuencia, pero en forma general el agua se ve negra en T1 y blanca en T2 y en la inversión y recuperación, principalmente en estas secuencias que es STIR, el agua se queda blanca y la grasa se vuelve negra. A comparación del FLAIR, que hacemos habitual, que es un FLAIR T2 que hacemos en el cráneo, que ahí el agua también se vuelve negra. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es un grupo de neuropatías autoinmunes agudas con un curso típicamente monofásico. De los subtipos habitualmente que conocemos, de los más comunes, es la la polirradiculoneuropatía desmielinicentemente inflamatoria aguda, es la forma más común. Obviamente tenemos la neuropatía axonal motora aguda, en sus siglas en inglés como AMAN, y cuando involucra sensorial y motora es AMSAN. Habitualmente debe tener un curso agudo, postinfeccioso o postvacunal, se ha referido, de características autoinmunes.
¿Qué es lo que pasa? Hay una desmielinización inflamatoria de los nervios periféricos, de las raíces y de los nervios craneales. Habitualmente vamos a tener este dibujo donde vemos el cuerpo vertebral. Este es un cuerpo vertebral lumbar por la morfología y este es anatómicamente es lo que tenemos que ver, las raíces en el interior del saco dural. Ahorita vamos a ver otra imagen, los ligamentos eh, amarillos, la grasa epidural, obviamente el receso lateral. El receso lateral es por donde salen las raíces cuando van discurriendo en forma descendente. Cuando sale el foramen, pues obviamente ahí está el ganglio dorsal y pues prácticamente son las eh, cosas anatómicas que debemos recordar. Dentro de su etiopatogenia, aproximadamente el 70% de los casos de Guillain-Barré resultan de una activación postinfecciosa del sistema inmunológico que ataca la mielina y las células de Schwann en uno de los subtipos y cuando ataca los nódulos de Ranvier en otro de los subtipos. Habitualmente la infección ocurre de 2 a 6 semanas antes del inicio de la neuropatía. Como ven, debe existir un trigger para que esto se desencadene. Y dentro de los patógenos implicados tenemos el Campylobacter jejuni, que es quiere decir que nos dio una enfermedad diarreica previa. Otras bacterias implicadas es el Haemophilus influenzae, la Mycoplasma pneumoniae. Dentro de las virales el CMV, el Epstein-Barr, la influenza, la hepatitis B, el VIH y el Zika. Y obviamente en los últimos años se ha tenido alguna relación con el COVID-19. Se ha mencionado que las vacunas pueden aumentar el riesgo de síndrome de Guillain-Barré, pero hasta la fecha la literatura no ha podido mostrar una relación causal real eh, para que no haya, esto quiere decir para que no haya o limitemos la administración de la vacuna. Siempre el beneficio va a ser mucho mayor tener a la población inmunizada con respecto a los riesgos o complicaciones que puedan tener sobre esto. Entonces, precisamente eso es lo que tratamos de incidir y siempre la etiopatogenia va a depender de los días o las semanas en donde el trigger se estableció. ¿Qué es lo que sucede? Hay una inflamación endoneural multifocal compuesto por factores de inmunidad innata, como el complemento macrófagos y receptores, pero también inflamación mediada por células T, B y anticuerpos. Obviamente, dependiendo del subtipo de Guillain-Barré, la fisiopatología subyacente puede estar sesgada hacia una vía inmune u otra. Como ya lo dijimos, la neuropatía axonal motora aguda, los macrófagos invaden los nódulos de Ranvier, respetando la mielina, y hay principalmente cambios mediados por anticuerpos y complemento con una relativa falta de inflamación mediada por células T. En la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, los macrófagos invaden a las bailas de mielina y esto conduce a una lesión del nervio periférico. Esos son los dos grandes subtipos y obviamente este está por un proceso probablemente mediado por células T. La inmunidad humoral también desempeña un papel en esta última, ya que los anticuerpos se unen a las células de Schwann y provocan la activación de la cascada de complemento y por lo tanto la destrucción de mielina. Entonces, es como relativamente se comporta la fisiopatología del Guillain-Barré para que se presente un subtipo contra el otro. El cuadro clínico va a ser pues prácticamente muy dirigido a que después continuemos con los laboratorios, serología de líquido cefalorraquídeo. Va a haber una debilidad simétrica ascendente de inicio rápido que involucra dos o más extremidades con síntomas sensoriales y reflejos hipoactivos o ausentes. Es una neuropatía monofásica progresiva. Estas son monofásicas progresivas y es la causa más común de parálisis flácida. La debilidad es el principal déficit. Se presentan como la presentación en los músculos proximales y distales y los primeros síntomas pueden ser sensoriales. Dolor puede haber o no, dolor de espalda o radicular y comportamientos clínicos de disautonomía como presión arterial lábil, arritmias, disfunción intestinal o vesical, hipotensión ortostática, hipo o hiperhidrosis. Con respecto a los pares craneales, también puede haber presentación intracraneal, como la parálisis facial, la oftalmoplegia, alteración del gusto, disfunción faríngea o respiratorias, que estas son
las presentaciones más graves, que es cuando el paciente requiere ventilación mecánica invasiva. Y con respecto al laboratorio, pues obviamente siempre se le va a pedir la serología, el líquido cefalorraquídeo. Este último habitualmente presenta solamente la presencia de proteínas y pleocitosis y los datos que nos van a llevar a considerar este diagnóstico es la electromiografía, que es muy, muy evidente a las cuestiones de desmelinización de las raíces. Estos son los criterios diagnósticos clínicos en los cuales el Guillain-Barré se tiene que presentar. Hay distintos paneles para que esto nosotros lo podamos establecer como clínica o como diagnóstico. Esto habitualmente el clínico se basa en muchos de estos criterios para poder establecer el diagnóstico clínico. Y obviamente dentro de todos sus diferenciales vean cómo puede ser tan abigarrado el cuadro que se tiene que descartar muchas de estas cosas, ¿no? Dentro del sistema nervioso central, encefalitis, el ADEM, mielitis transversa, cuestiones compresivas, neoplasias, infiltración, cuando hay involucro en neuronas motoras, poliomielitis, eh, infecciones por bacterias, virus, neurodegeneración, cuando afecta las cuestiones metabólicas, obviamente donde entra el Guillain-Barré, y aquí es donde entra las raíces nerviosas, los nervios periféricos, que es donde nosotros empezamos a ver estas cuestiones y obviamente todas las miopatías de etiología que a veces son por exclusión para que nosotros podamos establecer esto. Quiero hacer un recordatorio con respecto a la localización de las raíces. Recuerden que el cono medular va a terminar entre L1 L2 o T12 L1 y a partir de ahí vienen descendiendo la famosa cola de caballo, la caudequina, donde vienen las raíces que van descendiendo y van saliendo de una forma hacia adelante a través de las raíces y luego hacia el foramen. Entonces vean cómo la distribución de las raíces está dada y vemos cómo las raíces se van haciendo menos conforme va descendiendo el corte y obviamente en un corte prácticamente a nivel sacro, pues ya prácticamente son las menos raíces que existen y las que vienen en las porciones dorsales son las raíces que van a salir en la transición sacrocoxigia. Entonces, obviamente la aglomeración que puede haber mucho más es en los segmentos lumbares altos. Recuerden que las raíces vienen desde el cordón nodular, desde allá nacen y cuando ya caen a la columna lumbar, pues obviamente ya vienen solas sin la presencia del cordón. Este es un dibujo bonito, vean cómo no nos hagan bolas, la parte anterior está aquí, la parte posterior acá. Recuerden que los recubrimientos que tenemos es la dura madre, luego viene el aracnoides y la pía madre. Vean cómo el ganglio espinal viene con todos los fascículos de las raíces. Las raíces anteriores, no se los olvides, ya son las vías motoras y las raíces posteriores, las vías sensitivas. Por eso en algún momento predomina el involucro de la raíz ventral o raíz anterior o raíces motoras, que es las que más ahorita vamos a ver. Entonces, vean cómo la sustancia y la sustancia gris, sustancia blanca y sustancia gris están dentro de la médula, pero eso es lo que queríamos demostrar para que ustedes sigan. Tenemos variantes de la disposición de las raíces, que es el dibujo que está arriba y del lado izquierdo. Vean cómo las raíces pueden estar un poco aglomeradas o pseudoaglomeradas, obviamente, porque existen muchas más raíces en el segmento de arriba y vean cómo pueden ser tan asimétricas. Pero bueno, cuando existe aracnoiditis, que es este dibujo de abajo, pueden estar así, prácticamente de agarrar de distintas morfologías, incluso cuando hay componentes pseudoquísticos o que hay retracciones del saco dural o de los componentes ligamentarios para formar pseudoquistes, ¿no? Pseudoquistes o higromas, tal cual. ¿Qué es lo que más habitualmente vamos a encontrar en el Guillain-Barré? Pues el reforzamiento ventral de la caudequina que no sea nodular. Eh, en la tomografía va a ser muy inespecífico que encontremos esto. En la resonancia, el cono nodular puede estar normal o puede haber un leve reforzamiento piel adyacente, aunque esto puede ser relativamente un pseudo reforzamiento, porque también los vasos piales que están alrededor del cono nodular pueden presentar este mismo reforzamiento. Y lo que sí vamos a ver es un ávido reforzamiento de las raíces de la caudequina, del predominio ventral,
Pueden estar engrosadas o no engrosadas. La mayoría de las veces no están engrosadas. Y obviamente donde les pido que tengan mucho vigilancia para revisar sus estudios es realizando los T1, tanto sagitales con análisis axiales con medio de contraste, eh, pero comparándolos con el T1 simple. Siempre les va a dar ese cuadro. Aquí tenemos un comportamiento similar. Eh, este vean cómo tenemos el sagital T2 de la columna dorsal y ya luego tenemos el sagital de la columna lumbar. Es prácticamente como ustedes pueden ver, no le vemos alguna alteración, pero cuando hacemos el estudio contrastado, vean cómo tenemos, esta es la importancia de tener un T1 simple contra un T1 contrastado. El T1 simple, vamos a ver el saco dural y las raíces en su interior prácticamente imperceptibles. Y cuando pasamos contraste, vean cómo las raíces ventrales están bien marcadas con reforzamiento, aunque aquí también tenemos menor reforzamiento, pero sí ya lo empieza a tener en las raíces dorsales. Aquí es súper franco. Vean cómo las raíces ventrales de la caudequina están con reforzamiento. Obviamente aquí siguen estando dentro del saco dural. Y aquí todavía tenemos un corte más arriba, prácticamente a nivel del cono, donde va saliendo las raíces. Y vean cómo existe un reforzamiento a este nivel. Este es un ejemplo de la literatura, donde vemos a un paciente pediátrico. Eh, si el reforzamiento pial o intenso alrededor del cono medular. Vean cómo las raíces en la secuencia sagital están súper blancas y obviamente cuando se hace el T1 axial, se observa un reforzamiento y sí tiende a tener más engrosamiento, tanto en las raíces ventrales como posteriores. Entonces, este paciente tiene involucro tanto de las raíces anteriores como posteriores. Y cuando tenemos reforzamientos y los buscamos en la columna cervical o incluso dorsal, es un poco más complicado verlos en las secuencias sagitales o incluso en las coronales. Pero en las axiales, habitualmente, acuérdense que va a salir su raíz ventral y su raíz dorsal. Entonces, vean cómo prácticamente ese reforzamiento existe y siempre va a valer la pena compararlos con el estudio simple. Otro, otro ejemplo de la literatura, en paciente pediátrico, en la secuencia del lado izquierdo, vean cómo existe reforzamiento del complejo séptimo octavo de forma bilateral. Existe muy marcado este reforzamiento. También del quinto par del lado derecho, principalmente, donde entra al agujero trigeminal, ya sea el cabo de Meckel, donde se encuentra el ganglio de Gasser, y también nos muestran algo de reforzamiento ependimario adyacente al cuarto ventrículo, y vean esta secuencia sagital que nos muestran, pues prácticamente todas las raíces están blancas, y lo pueden comparar con el líquido cefalorraquídeo que está adyacente. Cuando existe una neuropatía poliradicular desminizante inflamatoria crónica, se hace crónica con respecto a la aguda, que tenemos un subtipo. Esta es la más común, no es frecuente y tiene una afectación sensitiva y motora simétrica y obviamente va a tener un curso progresivo o recurrente y remitente. Este es con respecto a la aguda, que es un subtipo del Guillain-Barré. A diferencia del Guillain-Barré, además de los criterios clínicos, obviamente el electrodiagnóstico o las electromiografías nos van a ayudar para establecer este diagnóstico. Donde se encuentran también todas estas alteraciones, obviamente en los plexos y en los nervios periféricos. Este es un ejemplo, igual manera, de la literatura, donde vemos involucro de las raíces del plexo braquial en el componente postganglionar a nivel de los troncos, superior, medio, inferior, en forma bilateral y simétrica. Entonces, esto nos va a dar pie. Si no sabemos qué tiene, pues sí lo describimos porque sí tiene una alteración franca. Y obviamente lo que hace es que tiene un componente más hipertrófico, ¿sí? Ya que es más común en adultos, tiene una duración media de 7.5 años. O sea, como ven, no es algo que entre en agudo y desaparezca, sino que en realidad va teniendo un curso crónico.
La estenosis lumbar obviamente se da por el componente hipertrófico y el diagnóstico, como ya los dijimos, aparte de los laboratoriales, pues, la electromiografía y la biopsia del nervio sural nos va a dar la posibilidad de este diagnóstico. Aquí vemos el engrosamiento de las raíces del nervio, perdón, del segmento lumbar, como empiezan principalmente desde la región foraminal y extraforaminal hacia el plexo, y en el plexo braquial, vean cómo todo el plexo braquial está engrosado y simétrico, y esto nos hace pensar que es una cuestión prácticamente crónica. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, pues, de los procesos agudos principalmente, vamos a atender el síndrome del Miller-Fisher, que ahí es donde tenemos también alteraciones de aracnoiditis, mielopáticas y con un reforzamiento tanto de las raíces anteriores o posteriores. Las polineuropatías crónicas, como la que mencionamos ahorita, las polineuropatías hereditarias, obviamente todo lo que tenga que ver con neuropatía vascular y mielitis transversa aguda, las infecciones o neuroinfecciones o infiltraciones, obviamente todo lo que tenga algún componente de alteración aracnoidea, tanto aracnoiditis químicas, que eso se daban antes, pero se dan menos con las quimioterapias intratecales, pero se pueden dar, o postquirúrgicas, y obviamente postterapéuticas, ¿no? Reforzamiento fisiológico, sí está escrito, pero pues obviamente eso se tiende a dar más un reforzamiento fisiológico cuando administramos medio de contraste y dejamos pasar el tiempo para que se hagan las adquisiciones de los estudios. Si no tenemos, si el paciente viene por una radiculopatía o algo así, revisen sus secuencias contrastadas para que en algún momento puedan establecer algún tipo de reforzamiento fisiológico contra algún patológico, ¿no? Eh, este es otro ejemplo. Este es con respecto a una meningitis bacteriana o granulomatosa. Vean cómo tenemos un engrosamiento bien marcado del plexo braquial en forma bilateral, más del lado derecho. Vean cómo existe engrosamiento de las raíces en la transición foramino y extraforaminal. Y vean cómo en la imagen de abajo a la derecha existe un reforzamiento de las raíces de la caudequina, también por un componente granulomatoso. Desde luego, todas las infecciosas. Este es un diagnóstico de neurocisticercosis aracnoidea vesicular. Vean cómo todas las vesículas están dentro del saco dural. Este es un ejemplo de una cisternoresonancia. La cisternoresonancia se hace introduciendo medio de contraste de manera intratecal para poder ver las vesículas y discriminarlas entre agua y medio de contraste. Son estudios muy bonitos. Y este es un control al paso de los años, prácticamente a la década. Y lo que quiero demostrar es eso. Vean cómo las raíces en el segmento lumbar alto se empiezan a acumular de una manera similar, pero en la transición lumbosacra, prácticamente todas las raíces están en la periferia, solamente por una secuela de aracnoiditis por la misma enfermedad, pero pues es prácticamente como nosotros tenemos documentar o revisar que potencialmente el estudio, si nada estuviéramos viendo la columna lumbar de control, que el estudio pues prácticamente no es normal y deberíamos sospechar algo o incluso administrar o sugerir la administración del medio de contraste. Dentro de estos, como ya los vimos, las micobacterias o las infecciones granulomatosas. Vean como en las imágenes del lado izquierdo de un paciente eh, esa es la importancia de revisar el T1 sin contraste contra el T1 con contraste, es el mismo paciente. Vean en la imagen de arriba, pues es un estudio sin medio de contraste y el de abajo es con medio de contraste. Debemos discriminar cuáles reforzamientos son normales. Recuerden que el ganglio dorsal tiene un reforzamiento fisiológico habitual, entonces eso no se tiene que caracterizar como un reforzamiento anormal, y a veces se ve un poco más cruento en la columna cervical cuando lo empiezan a valorar y a evaluar. Entonces tienden a veces a pseudo engrosar esa raíz que lleva la transición entre el foramen y el extraforamen, pero es porque existe el engrosamiento habitual del ganglio dorsal y las raíces de la caudequina vean cómo tienen reforzamiento, y obviamente en algún momento estos componentes
paquimeningitis, tanto crónicas o idiopáticas o granulomatosas, como en este caso del lado derecho. Vean cómo el engrosamiento dural, con ese reforzamiento que parece una colección, pero en realidad es un engrosamiento difuso, hace que exista reforzamiento de las raíces que van a salir y obviamente compresión medular. Entonces, esto es súper interesante porque es como nosotros también tenemos que evaluar a nuestros pacientes. Este es otra situación de micobacterias. Entonces vean cómo existe reforzamiento cisternal y aracnoideo intracraneal y obviamente intradural y perimedular y obviamente hacia las raíces que parece de forma pues, granular o humosa y ese es un hallazgo o que hay que considerar las micobacterias. Aquí es donde tienen que entrar todas las infiltraciones, ¿sí? Las infiltraciones carcinomatosas o linfomatosas. Cuando ustedes tengan un reforzamiento de la raíz de la claudequina, nuestra principal sospecha es o que sea inflamatorio, que sea infeccioso o que sea infiltrativo. Habitualmente esas son nuestras, pero pues infiltrativos no podemos decirle que todo sea carcinomatosis. No todos los tumores primarios son carcinomas. Entonces, la forma de escribirlo tendría que ser como infiltrativo. Si tenemos antecedentes de que hay un primario conocido, pues desde luego tendríamos que sospechar en algún momento eso, pero también tener la posibilidad de tratamientos previos, de que puedan tener algún seguimiento de algún desencadenante o incluso las vacunas, como ya las mencioné. Algunos otros diagnósticos diferenciales, pues obviamente sabemos, como la imagen que vimos hace ratito, este es un quiste meningio, es un quiste aracnoideo espinal, vean qué bonito se ve y ocupa prácticamente en la transición dorso-lumbar, prácticamente todo el cordón medular. ¿Cuál es una de las características? Obviamente que está remodelando tanto el conducto raquídeo y la salida de los forámenes, en los recesos laterales, pero prácticamente desaparece la médula, las raíces a este nivel y abajo en el corte de abajo igual. Vean cómo en algún momento eso es lo que tenemos que dirigir. Y las imágenes que tenemos, las dos sagitales que tenemos del lado derecho de dos pacientes distintos, tenemos un cordón anclado en la imagen que tiene pulso con saturación grasa, pues tenemos un hidrocinix y en la otra del lado derecho es un T2 sagital normal, pero lo que quiero transmitirles es cómo se observa un engrosamiento o pseudoengrosamiento, pero que en realidad es el cordón que llega prácticamente en conjunto con el filum terminal hasta el sacro, hasta una transición del E4. Entonces eso no se debe confundir como un engrosamiento tal cual, sino como un cordón anclado y que a lo mejor la clínica lo puede diferenciar. Aquí me gustaría, aunque no tengo un caso que presentamos aquí, pero ya lo vamos a presentar en otras charlas, la clínica habitualmente de Guillain-Barré, que es ascendente, eso nos va a dar pie a sospechar en algo. Cuando un clínico te pide resonancia de médula, a lo mejor, ahí sí se tendría que hacer la lumbar. Y cuando están sospechando una clínica ascendente, uno de los diagnósticos diferenciales también son las fístulas arteriovenosas durales. Entonces, hay que habitualmente dirigir el estudio a donde potencialmente puede estar la clínica, dado que esas fístulas solo las podemos ver en algún momento con las secuencias contrastadas y se pueden presentar un segmento o dos segmentos arriba o abajo de la clínica donde debutó. Y habitualmente estas sí suelen tener lesiones mielomas. Entonces, como podrán ver, es una charla corta. El síndrome Guillain-Barré vale la pena que lo lean. Clínicamente se va a establecer junto con los antecedentes y los desencadenantes que podemos tener y habitualmente nos van a pedir estudios de imagen dirigidos a la columna lumbar o a todo el neuroeje para descartar algún tipo de alteración en el cerebro o en la médula, pero prácticamente vayan dirigidos a ver tanto sus secuencias morfológicas habituales, si es que están engrosadas las raíces, y obviamente no menosprecien, como siempre les digo, el T1, tanto simple contra el contrastado. Pues bueno, esa es prácticamente mi charla, fue una charla cortita, espero les haya servido y cualquier cosa, un gusto, me pueden escribir a estos emails y estamos a la orden. Muchísimas gracias por la invitación, nos vemos a la próxima.